de hablar de ese amor que le tenemos al Señor. Amén, amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén, amén, amén. Saben que es muy importante, es clave, es un termómetro para nuestra vida. El deseo de predicar habla de nuestra relación de amor con Dios. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de la promesa de Jesús, es que hay una relación de amor, ¿no? Cuando uno está enamorado, una vez el pastor predicó acerca ¿no? de los enamorados, ¿no? Sí, Señor. No podemos dejar de hablar de quien estamos enamorados, ¿eh? Y como iglesia, la novia del Señor, ¿no? La esposa del Señor, nos queda a nosotros asumir esta responsabilidad, hablar, ¿no? de Él en este tiempo. Y yo no sé si usted se acuerda lo que hablé la última vez. Pongo con compromiso. Y estuve hablando acerca de, acuérdense, libro de Romanos, capítulo 1, ¿sí? Que San Pablo hablaba acerca del Evangelio, ¿no? El llamado del Señor a él, ahí en el libro de Romanos. Y él hace una presentación, ¿se acuerdan que les había comentado de versículo 1 al 17? Él hace una presentación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De dónde procede el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? ¿Lo recuerdan, no? Que se escuche. Amén. ¿Sí? Bueno, si no, bueno, pueden repasar ahí, leer la palabra del Señor también y recordar, ¿no? Pablo dice ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, versículo 1 de Primera de Romanos, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Y el Evangelio que nos fue dado a nosotros es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es para salvación de las almas. Amén. Y cuando hablamos del Evangelio del Señor, tenemos que entender que el Evangelio no se recibe a través de un pseudo evangelio, ¿sí? De mitad evangelio y mitad secular o cosas humanas, ¿no? Con respecto al tema de la predicación alterada que hoy está predicándose en muchos lugares, ¿sí? Como por ejemplo la predicación de la prosperidad, ¿no? Que toman todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel en el tiempo de la ley y se la atribuyen para la iglesia, cosa que no es así. Todo lo que Dios prometió en el tiempo de la ley fue para el pueblo de Israel, ¿no? Y algunos se abusan, hacen abuso del Antiguo Testamento, de muchos pasajes, para hacer doctrinas falsas y para hacer herejías, cosas que de alguna manera desvirtúan el verdadero Evangelio de Dios. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero continuar con este tema para recordarles el tema del Evangelio de Dios que Pablo nos invita, ¿no? Y entendemos que el Evangelio de Dios, de dónde procede, para qué es, ¿no? Y la pregunta en esta mañana es ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo ponemos en marcha el Evangelio que el Señor nos ha dado? Que es algo que nos compete a cada uno de nosotros, porque ¿cuántos recibimos, no? El Evangelio? ¿Cuántos fuimos predicados por la palabra de Dios? Todos hemos oído las enseñanzas de Jesús, las verdades de Jesús, los principios del reino de los cielos. ¿Cuántos? Todos lo hemos recibido, amén. Así que en esta mañana entendemos que el Evangelio viene a nuestra vida, ¿sí? Y hay una fórmula, ¿sí? Algunos dicen, ¿y yo cómo voy a ser salvo? ¿He escuchado alguna vez, cómo voy a ser salvo yo? Y he escuchado la respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, arrepentite y bautizate. ¿Está bien esa respuesta? No es la respuesta correcta. El procedimiento es oír, ¿no? Para que al oír, que es lo que hacemos nosotros, oír la palabra, para que Dios, cuando nosotros recibimos la palabra, somos receptores de la palabra, se conecta un cable directo hacia Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios por ese cable lanza una potencia hacia nuestro corazón de fe, cargado de fe, el don de Dios. Dios
impulsa nuestra vida, el don que viene de Dios, es ese don de fe por oír el Evangelio. Amén. Amén, Jesús. Por eso Pablo se preocupa mucho y dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? ¿No? Una preocupación que tiene Pablo frente a la iglesia. Entonces el Evangelio, sabemos que entonces que es la promesa de Dios y que por oír, ¿no?, se produce esta conexión con Dios y en esta conexión recibimos fe. Mire, la fe viene de Dios. No está en nosotros. No podemos procesar, generar fe nosotros. La fe viene de Dios y es por oír, por sumergirnos en el Evangelio que el Señor prometió desde el principio, desde el Génesis, y que hoy se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando hablamos de Jesús, cuando nos relacionamos con Él y vivimos lo que Él nos enseña a vivir, estamos viviendo el Evangelio y estamos viviendo en fe, estamos caminando, procesando todo esto. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas y un día estar en la presencia de Dios. Amén. Y vamos caminando con Él. Así que el Evangelio es poder de Dios, dice Pablo. Amén. Amén. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchos no creen, muchos se rehúsan a oír, ¿no? Y Pablo aborda este tema, ¿no? Ahí en el capítulo 2 de Romanos, él va a abordar este tema, cómo la humanidad descendió, cómo cayó, ¿no? Y cómo se fueron hacia la idolatría, a la superstición, ¿no? Empezaron a adorar, se hicieron imágenes, ¿no? Tallaron de madera cosas para luego inclinarse sobre eso que habían tallado y adorar. Y como no les alcanzó, fue todo un proceso, ¿no?, de idolatría, ¿no?, de superstición. Y la gente cree que eso es fe, pero eso no es fe, es superstición, es idolatría. La fe viene de Dios y es por el oír la palabra de Dios. Así que, porque dice la Biblia, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que en esta mañana el mensaje tiene que ver con esta consigna, un dicho popular que oí y que es muy conocido: ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Lo escuchó alguna vez? Sí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y quiero hacer este planteamiento de una necesidad que hay a nuestro alrededor y que nosotros como iglesia tenemos que aprender a ver. No a ver con esa línea humana, sino con esa línea espiritual que hemos recibido por ser receptores de la palabra de Dios y hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos son hacedores de la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, como hacedores de la palabra de Dios, como nosotros, hermanos, ante esta situación, como ponemos en marcha, y aquí es poner los ojos en donde el Señor nos está invitando a poner la mirada. Amén. ¿Sí? A mirar hacia nuestro entorno. Jesús les habló de esto a los discípulos, ahí en Mateo 9, versículo 36 y al 38. Voy a leer una traducción del lenguaje actual. Dice: y al ver la gran cantidad de gente que le seguía, Jesús sintió mucha compasión. Dice que sentía mucha compasión porque vio que eran gente confundida, que no tenían quien les defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas nuevas con toda esa gente, ¿no? Jesús, una de las cosas y las cualidades que Él tenía es que cada día, ¿no?,
Él salía a caminar por las calles, por los pueblos, por las ciudades. Él transitaba días completos, ¿no?, caminando, y lo que él hacía era ver. Algo que nosotros también hacemos, pero el Señor lo hacía con esa intención de ver la condición de la persona. Porque el propósito del Evangelio no es solamente revelar a aquel que el Señor prometió, la promesa de Dios, sino que también el Evangelio es aquello que nos permite ver la condición de las personas a través del Evangelio, ¿no? El Evangelio es justamente eso, para predicarle a la gente que está en una condición en la cual necesitan de este poder divino para salir, ¿no?, para emerger del lugar de donde están y ver y experimentar la mano de Dios. Así que para poner en marcha el Evangelio del Señor se necesita que una iglesia en conjunto, lo dice el Señor, esté de creyentes, esté orando, clamando al Señor, ¿no? Por eso es muy importante el tiempo de oración que nosotros practicamos. No podemos dejar de practicar la oración, de orar al Señor, de estar unánimes en la oración. Recuerde que cuando la iglesia estaba unánime orando, ocurrían cosas extraordinarias. Queremos ver la mano de Dios moviéndose en este tiempo. Yo escucho de necesidades, pero no escucho de decir vamos a juntarnos para orar, aunque sea de grupos pequeños, como se pueda. No, presentamos necesidades. Y tenemos, hermanos, que fomentar esto. El Señor fomentó mucho el tema de la oración y tenemos que orar. Y esto es lo que le está diciendo a los discípulos. Ustedes tienen que orar, pedirle al Padre, porque ustedes solo no pueden. Porque cada uno de nosotros tenemos dones y talentos y capacidades y voluntades muy diferentes. Algunos están más comprometidos que otros. Y en la obra de Dios tenemos que ir al unísono. Tenemos que marchar juntos para alcanzar las metas y poder lograr lo que Dios quiere para este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que es importante que una iglesia clame a Dios, ¿sí?, a este Dios vivo. ¿Para qué? Para que el Señor envíe más obreros, para que el Señor envíe segadores. La mies es mucha, los obreros son pocos. Lo que Jesús veía en la mies, en la representación, son las multitudes, la gente que estaba a su alrededor. Yo cuando salgo a la calle y veo, ¿no?, la Rambla, veo la estación o por donde uno anda, ¿no?, hay gente. Y yo le digo que todos tengan la capacidad de ser evangelista, de parar a alguien y empezar a predicar de Cristo. Pero siempre tenemos, hermanos, a nuestro alrededor alguien con quien hablar, alguien que nos habla. Y por ahí es donde tenemos que empezar, ¿sí? Por ahí es donde tenemos que arrancar. ¿Y por qué es tan importante predicar el Evangelio? Porque el Señor prometió algo y no es un intercambio. El Señor dice, llevad mis cargas, ¿no?, que es ligera y liviana, ¿no? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar en este tiempo del flagelo, del pesar, de las preocupaciones? ¿Cuántos quieren ser libres de todo ese peso que les asedia? Si querés ser libre, predica el Evangelio. Como aquella, escuché un testimonio de una señora que iba todo el tiempo a la casa del pastor. Pastor, no puedo dormir de noche, puede orar por mí, me duele la cabeza, tengo opresión. Y el pastor oraba, claro, ¿sí? Se iba la hermana al otro día lo mismo, pastor, ¿no? Y así, tiempo tras tiempo, hasta que un día el pastor la cita para venir a la iglesia y justo le surge un inconveniente al pastor y tiene que salir. Y entonces un hermano lo llama, ¿no? Una hermana de la iglesia lo llama, y cuando le llama también con una preocupación, el pastor le dice, no puedo ir porque estoy en otra emergencia, estoy aquí, allá. Y la llama a esta hermana. Vieron que a veces los hermanos se comunican entre sí y se hablan, ¿no? Y la llama, Margarita, ¿podés venir? Mira, que estoy mal, necesito oración. Y la otra con dolor de cabeza que no podía dormir. Dice, vale, voy a ir, voy para tu casa. Así que se juntan y esta hermana comienza a soltar la palabra que había recibido y empieza a meditar en la palabra con esta hermana y empieza
a orar con esta hermana. Y luego de que pasa todo este tiempo, no se habían dado cuenta del tiempo que había pasado, una recibió sanidad y la otra se le fue el dolor de cabeza y pudo dormir como un bebé. Al otro día el pastor la llama. Dice, Margarita, te estuve esperando. Pastor, no sabe lo que pasó, ¿no? Y la moraleja es que cuando nosotros soltamos, hermano, eso que está estancado, que lo venimos acumulando. ¿Hace cuánto tiempo que no predicas a alguien? ¿Hace cuánto tiempo que no le compartís la palabra a alguien, el evangelio a alguien, o das a conocer a Jesús a alguien? Tenemos que desestancarnos. Y va a ver, hermano, cómo fluye la presencia de Dios. Y hay una renovación cuando lo hacemos. Por eso necesitamos una iglesia, primeramente, que clame a Dios para que envíe, ¿no? Pero en nosotros, en este clamor, ir haciendo la obra. Es muy importante ver a nuestro alrededor. Tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos vecinos, tenemos gente a nuestro alrededor de muchas formas. Yo a veces me subo en el ascensor y aprovecho, son 2 segundos, 1 minuto, creo, no sé cuánto es. Algo siempre, un bocadito va ahí para esta persona, ¿no? Siempre aprovecho porque ahí no podemos salir, ¿no? Entonces, qué linda la tarde, sí, gracias a Dios, y empezamos ahí. Pero es 1 minuto donde hay que decir como una ametralladora, ¿no? Tenemos que saber qué vamos a decir. Cuando usted salga a la calle, tiene que salir pensando que le va a compartir la palabra a alguien. Por eso tiene que llevar palabra de Dios. Y cuando usted lleva palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a usar. Y va a haber algo realmente glorioso. Y cuando usted comienza a hacer eso, a donde iba, el Señor ya tiene preparada la respuesta, tiene abierta la puerta. Dios ya está obrando para bendecirte. Porque hemos tomado aquello que el Señor nos está encomendando y Él se preocupa de los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es un tiempo en el que tenemos que aprender a ver a nuestro alrededor. Así que la fórmula para obtener resultados es mirar a nuestro alrededor, ver a nuestro alrededor, observar, contemplar qué está pasando, qué está haciendo el Espíritu Santo a nuestro alrededor. A veces vemos gente endiablada, gente endemoniada, gente enojada, gente triste, gente llorando. Es la oportunidad, hermanos, para soltar palabra de Dios y predicarle el Evangelio. Siempre hay una ocasión para hablar de Cristo. Si le amamos a Él, siempre va a haber una ocasión, ¿eh? Ver la necesidad es algo muy importante, hermanos. Es muy importante. A veces uno no dice las cosas, pero vemos que hay necesidad en los hogares, en las familias, en los hermanos. Están pasando pruebas, están pasando luchas, se ve, no lo dicen, pero se ve. Entonces, muchas veces queremos ir a orar, queremos acompañarle, ¿no? A veces les aparecemos de sopletón y estamos ahí buscando la presencia de Dios. Y es muy importante, hermanos, que en este tiempo podamos confiar en el Señor. Me voy a tomar este tiempo, mire, para poder hablarles. Pablo habla aquí, ahí en Romanos 18, habla de la caída, ¿no? Cómo empieza esta caída. Capítulo 1, versículo 18, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la iniquidad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia. Todo aquello que va en contra de Dios es injusticia. Que detiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. Sí. Y si nosotros no predicamos, estamos deteniendo, estamos siendo injustos, porque hemos recibido el Evangelio con tanta gracia, con tanta fe, con tanto amor de parte de Dios, y no lo estamos llevando como el Señor dice. Por eso aquí Pablo aborda este tema, ¿no? Y va a presentar cómo viene la decadencia, el hombre que se aleja de Dios con injusticia, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A esto se refiere a aquellos que viendo la creación adoraban a Dios, ¿no? Mirando el universo, ¿qué somos nosotros
ante este extenso universo. El hombre está llegando a Marte y están como, no han salido ni a la puerta todavía en significancia de lo que es toda la creación de Dios. Y es muy importante que en esta mañana nosotros observemos esto, porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos parte con Dios, estábamos lejos de Dios. No teníamos un lugar, no podíamos generar esa fe o ese deseo de acercarnos a Dios. Fue por el Evangelio que recibimos, que ahora venimos a los pies de Cristo. Y dice ahí en el libro de Romanos, ¿sí? Si usted me sigue, capítulo 1, verso 21, pero Dios, proveyó un evangelio, el evangelio de la promesa de su Hijo, siendo justificados, dice el texto, gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por esto obtuvimos la salvación, y somos hoy de Cristo. Muchos no son de Cristo, muchos siguen al Señor, pero no son de Cristo. El que es de Cristo practica lo que el Señor enseña, vive lo que el Señor ha proclamado, lo que el Señor vino a darnos, los principios de Dios. El que es de Cristo es como el Señor, quiere imitar a su Señor. Y es primordial que en este tiempo nosotros podamos también entender el proceso de este evangelio que produce en nosotros arrepentimiento, El arrepentimiento viene a nuestra vida justamente porque nosotros oímos el evangelio, ¿sí? Recibimos la fe. La fe desata sobre nosotros una gracia infinita, que en esa gracia, cuando se derrama sobre nosotros, vienen bendiciones de parte de Dios que ni siquiera nos imaginamos, pero que están en la mano de Dios para soltarla a su tiempo y a su hora sobre tu vida. La fe, la gracia. Y cuando nosotros nos encontramos con esa fe y esa gracia, miramos a Dios y vemos la benignidad de Dios. Vemos el amor de Dios. Y decimos, ¿cómo puede ser que Dios ha llamado esto? ¿Cómo puede ser que Dios ha llamado y haya salvado esto? Inmundo pecador. Y vemos la misericordia de Dios. Y contemplamos el amor de Dios. No nos convertimos a Él porque hay un juicio o hay un infierno. Nos convertimos a Él porque le amamos y vemos ese amor. Ese amor que está fluyendo día a día para ti y para mí. Y que tenemos que aprender a contemplar, a ver, hermanos, a ver la misericordia de Dios, la benignidad de Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor es benigno. A vosotros primeramente, Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En Romanos 2:4 dice, la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, por medio de aquel que se levantó para que nos convirtiésemos, y fuésemos hechos. Pero hay falta, hay necesidades. Esto es lo que tenemos que aprender a ver. Muchas veces no resulta nuestra fe. Muchas veces no hay respuestas en nuestras oraciones. Vemos como algo trancado. No sentimos la presencia de Dios. Parece que algo no está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? ¿Existe Dios? Sí, el Señor existe. Y es tan amoroso y paciente que Él espera por ti, por mí, para que acudamos a su presencia. Hay una falta en nuestra vida y es una falta de conocimiento. Cuando no conocemos el procedimiento, el proceder de la palabra de Dios correctamente, cuando no tenemos visión, porque no estamos viendo la necesidad, no estamos viendo como Dios quiere que veamos, vemos pero egoístamente, vemos para nosotros. Señor, mírame, yo. Cuando el Señor nos invita a ir y llevar y predicar, de ver. Mire, el Señor en ningún momento nos enseña a orar por nuestras necesidades, esto es Padre nuestro. Por lo demás, siempre son oraciones para afuera, y en eso hay bendición de Dios.
la falta de visión, la falta de amor y la falta de fe, que es por no oír el Evangelio correctamente. La falta de amor, y no me refiero a ese amor natural que tú tienes, que es ese amor natural de madre hacia un hijo o hacia una hija, ese amor que le tienes a tu esposo o tu esposa, ese amor que le tienes a tu amigo, a tu compañero, a tu vecino, a esa persona que le amas. No estoy hablando de ese amor. Estoy hablando de la falta de amor ágape, el amor de Dios, que es un mandamiento de parte de Jesús. El amor de Dios, el amor ágape, es un mandamiento que manda el Señor a ejercer, a ponerlo en práctica. No se obtiene por sentimiento, no se da porque yo lo siento o porque estoy emocionado, amo a alguien. Lo hago porque obedezco a quien amo. Y ese es el amor de Dios. Dice la palabra del Señor que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amén. Ese es el amor ágape. Así como yo os he amado, ámense los unos a los otros. Está hablando de ese amor, el amor de Dios, ¿no? El amor que viene de Dios. Así que este es uno de los requisitos al ser llamados a vivir el Evangelio, al determinarnos. Usted sabe que la obra de Dios requiere de personas. Dios está llamando en muchos lugares, hoy está llamando a personas comprometidas, personas que han comprendido el Evangelio para realizar la obra de evangelista, de maestro, de consejero, de orador, de ministrar a otros. Dios está llamando a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, a que nos determinemos qué vamos a hacer en esta vida, aparte de lo que ya nos hemos propuesto hacer. La gente necesita oír el Evangelio. Por eso tenemos que comprender la esencia del Evangelio, porque está esta necesidad. La gente lo necesita. Hay una condición a nuestro alrededor. Las personas están sumergidas en las tinieblas, en la oscuridad, hermanos. Hay una necesidad en estas vidas y ellos no lo saben, como también nosotros no lo sabíamos. Hasta aquel día que nos fue revelado el Evangelio y le dijimos sí al Señor y pasamos por las aguas y decidimos caminar con Él en santidad para glorificar su nombre hasta aquel día en que Él venga a buscarnos. Dios en esta mañana está llamando, hermanos, a que nos levantemos, porque están estas necesidades, la necesidad en nuestras vidas de poder, hermanos, también aprender a ver con claridad. Saben que Jesús vio y ese ver produce una visión. Escuche esta fórmula, ¿no? Ver la necesidad produce visión, ¿sí? Nos proyectamos cuando yo veo la necesidad de la gente. Miren, a veces se nos van a presentar casos y Dios va a probar nuestras vidas. Estos días ponía Berto un video de Andy, ¿no? Lo voy a tomar como ejemplo en esta mañana. Andy, como otros. Yo no sé cuántos de los que están presentes estuvieron aquel primer día que se oró por él. Bueno, el primer día que se oró por él estábamos enseñando un curso aquí en la iglesia y cuando salíamos él estaba ahí en la puerta por primera vez. Luego vino a la iglesia y oramos aquí en la iglesia por él. Y él ese día, en su estado, en su condición, ante nuestros ojos, quizás era repudiable para algunos porque tenía olor, estaba alcoholizado, sucio. Ante nuestros ojos, un poco de distancia. Pero hoy, ¿no? El Señor hizo la obra y hoy está con su madre, ¿no? Lo han tratado, salió, tuvo un proceso de descontaminarse de todo eso y está marchando. Yo un día dije, un día lo vamos a ver entrar por esa puerta con traje y corbata y va a venir a dar gracias a Dios. Y yo creo ese día. Acuérdese, yo creo que el Señor va a hacer. Mire, Dios nos va a probar. Muchas veces no predicamos el Evangelio por prejuicio. El Señor no tuvo prejuicios.
aun cuando lo acusaron, tú que andas con remeras y ladrones, tú que te juntas con ellos, ¿no? Pero el Señor dice, yo vine para los necesitados. Amén, amén, así es, Señor. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, aprender a ver, hermanos, no con los ojos de la carne, sino con el ojo de amor de Dios, los ojos de amor de Dios, que Dios ve el alma, ve lo que está dentro. A veces vemos a las personas de una manera y quizás su alma está más pura que la nuestra. Muchas veces nosotros estamos más contaminados porque hay envidia, hay murmuración, hay desconformismo, hay desconfianza. El corazón del hombre es receptor de muchas cosas y como cristianos nosotros tenemos que tener, hermanos, cuidado en esto. Así que el requisito principal en este punto es que nosotros tengamos ese amor de Dios, ¿no? Os doy un mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros. Vuestro amor mutuo será el distintivo, dice esta versión, por el que todo el mundo os reconocerá que sois mis discípulos. En la versión Reina Valera dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este amor es el amor que perdona, el amor que acepta, es ese amor que todo lo soporta, todo lo puede, todo. El amor ágape, el amor de Dios. Así que podemos invitar muchas veces a nuestra vida, a nuestra casa al Señor Jesús y no amarlo, hermanos. Hay una historia en la Biblia. Un fariseo invitó a Jesús a su casa. ¿Sí? Y este fariseo, ahí léalo, Lucas 7:36. ¿Sí? Este fariseo vino, ¿no? Y lo invita al Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús, Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y cuando vio todo esto, el fariseo que había convidado a Jesús dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado, Simón. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me disteis agua para mis pies, mas esta regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, y no me disteis beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungisteis mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien se le perdona, poco ama. Y esto es lo que decía recién, ¿no? Que muchas veces invitamos a Jesús, pero no le recibimos. Lo invitamos a nuestra vida, pero lo tenemos ahí sentadito en el living y nosotros haciendo de todo y el Señor esperando a ese encuentro, esa relación con Él. Digo que era costumbre de que cuando alguien iba a la casa como visita, era obligación del dueño de casa de poner una fuente con agua, ¿no? Y el siervo, el más bajo de todos los siervos de esa casa,
era el que iba a lavar, era el trabajo de ese esclavo, ¿no? De lavar los pies, ¿no? Del visitante. Porque usted sabe que los caminos eran caminos de tierra, de polvoriento, donde pasaban animales, donde se ensuciaban, y ellos caminaban con sandalias, sin medias, sin zapatos. Lo que quería decir que cuando llegaban a una casa, ¿no? Ahí viene la costumbre de que tenían que dejar sus calzados en la puerta porque estaban todos sucios de tanto caminar, ¿no? Y los pies se le lavaban adentro. Y así que vemos a esta mujer, ¿no? Esta mujer que se cree que la Biblia fue la primera que fue al sepulcro cuando el Señor resucitó. Pero fue la primera que vio, tuvo el privilegio, por lo que hizo, de ver la majestuosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque ella, hermanos, le adoró, le contempló, le sirvió de una manera que el Señor dijo: todos conocerán lo que tú has hecho. Cuando nosotros hacemos algo destacable para el Señor, hermanos, es renombrante, resuena en los cielos, ¿no? Y se proyecta en la tierra toda obra que hacemos con ese amor para con Dios. Y el amor de Dios es ese amor que perdona. Jesús le perdonó todos sus pecados a esta mujer. Así que nosotros necesitamos, hermanos, en este tiempo poner en marcha justamente esta clase de amor. ¿Para qué? Para que el Evangelio del Señor se predique a nuestro alrededor, ¿sí? Y necesitamos ser verdaderos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me queda un poquito de tiempo y voy a aprovechar de meter mi último bocado, diría. Sí, tenía esto para terminar y cerrar este día. Entender que necesitamos verdaderos adoradores para predicar el Evangelio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy tuvimos una fiesta celestial. Los ángeles nos han visitado. Yo sentía la atmósfera de la gloria de Dios aquí, porque hay presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú te sumerges, mira, hermano, dice, extendiendo las manos hacia lo que no se ve. Es que a veces queremos ver para tocar, ¿no? Un poco como Tomás, pero tenemos que llevar nuestra confianza en esta palabra, esta fe que Dios nos ha dado, confiar que el Señor va a hacer. Y la problemática en esto de ser adoradores, que muchas veces, como decía al comienzo, nos cuesta adorar cuando estamos en problemas. Cuando tú estás en problemas, ¿no? Cuando estás apurado, cuando tienes compromisos, cuando estás en algo complicado, te cuesta adorar a Dios. Nos cuesta, a todos nos cuesta. Y el Salmo 145 dice, a ver si lo leemos, hoy lo cantábamos, ¿no? Vamos a leerlo ahí juntos. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un salmo precioso que sigue diciendo ahí en el verso 14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, porque Él es fiel para con aquellos que invocan su nombre. El rey David, quien escribe este salmo, está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores en un punto, en una etapa de su vida, de la carrera de su reinado. Él había llegado a la cima y él exalta a Dios en ese momento de una manera extraordinaria. Uno de los salmos que el mundo conoce como adoramos a Dios. Pero él no estaba pasándola bien. Pero sin embargo, este salmo habla de un corazón, de la profundidad de un corazón de un verdadero adorador, que no se detiene, que no se frena ante las circunstancias o las problemáticas de la vida. Él comprendió que hay un Dios más allá de los ojos, de los astros y de todo lo que podamos imaginar. Hay un Dios poderoso
que está atento a cada uno de nuestros pasos. Dice que aún nuestros cabellos no están contados, ni uno cae sin que el Señor lo tenga, ¿no?, ahí en observación. Algunos se nos ha caído unos cuantos pelos. Lo voy a mirar para un lado, porque... dice, ¿no? Así que David, ¿no?, está pasando por un momento especial, pero sin embargo dice que él no deja, él no va a dejar. Esta expresión de no dejar: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Es una propuesta que él se hace. Él se propone adorar a Dios en un punto de su vida crucial, ¿no?, de determinarse a adorar. Podría ser un buen ejemplo para nosotros en medio de los tiempos que estamos viviendo, cuando hay problemas, de recordar esto, ¿no? Que esto sea una consigna, que esto sea un voto para Dios, que esto sea el motivo de nuestra oración. Te exaltaré, te adoraré, te bendeciré, publicaré tu nombre, meditaré en Dios, hablaré las cosas de Dios en mi vida, proclamaré a Dios, cantaré a Dios y haré saber a todo el mundo la grandeza de mi Dios. Amén. Es lo que expresa este salmo, ¿no? Y en ocasiones nosotros, a la hora de encontrarnos en apuro, en problemática, es lo que frena nuestra vida a esta situación. Por eso ser verdaderos adoradores nos va a llevar a cumplir esa misión de compartir el Evangelio. Hermanos, cuando estamos llenos, pueden haber problemas a nuestro alrededor, tormentas internas y tormentas externas. Las van a ver. El Señor nunca dijo que no iban a ver. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que el Señor nos está animando, que a pesar de que se levanten situaciones a nuestro alrededor, no podemos detenernos, debemos de avanzar predicando este bendito Evangelio, ¿no? Así que en ocasiones nos vamos a sentir, ¿no?, ahí decaídos. ¿Cuántos se han sentido en este tiempo de pandemia encerrado en su hogar, ¿no?, con aflicción de espíritu, con ese encierro, con ese dejar de orar, con ese desánimo de no querer venir a la iglesia, con esa preocupación, dejar de creer? A veces, ay, ¿para qué voy a orar si tanto estoy orando y no hay como una respuesta, ¿no? Pero el verdadero adorador vence, quiebra todo este yugo que el diablo quiere poner sobre la vida de las personas, porque es un yugo espiritual, es una opresión espiritual que se vence adorando a Dios. Y cuando adoramos a Dios no podemos parar. Y yo quiero compartirle al otro y al que está a mi lado y decirle, me pasó una vez que estaba tan metido en la adoración, mis hijas me dijeron, papá, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Yo estaba fervoroso, ¿no? Había llegado como ahí en éxtasis, adorando al Señor. Amén, amén. Y claro, mis hijas no estaban en ese ambiente, yo estaba orando y estaba buscando ese. Y salgo y quiero abrazarlas. Dice, ¿estás loco? Claro que nos van a decir que sí estamos locos. Claro, tú ya lo sabes. ¿Cuántos están locos por Jesús? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos locos por Jesús. Y tenemos que amarlo al Señor por lo que Él ha hecho. Recuerde la benignidad de Dios. No nos merecemos tanta gracia de Dios, pero por esa benignidad, hermanos, somos bendecidos. Te exaltaré, mi Dios. El salmista deja claro esto, que todos van a conocer. Él tiene una motivación. Él está pensando que no va a pasar un día de su vida sin dejar de exaltar a Dios. Te exaltaré eternamente y para siempre. Esta debe ser nuestra propuesta, hermanos. Nuestra consigna en este mes, en este año. Falta poco para fin de año. Ya estamos, no, para mediados de año. Mediados de año, no. Y miren, tenemos que arrancar. Los ministerios están moviéndose. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que seguir orando y clamando. Hay almas, hay vidas que necesitan de Cristo. Aunque muchos vengan como turistas, porque yo digo a veces, he observado que muchas veces vienen hermanos y luego se van, ¿no? Y uno se empieza a encariñar porque les está enseñando la palabra, porque los motiva, porque bueno, los bautizamos, y de pronto se fumaron como humo en el aire, ¿no? No los vimos más. Tenemos que también tener el corazón preparado para soportar eso. Pero los que están en casa, los que son del lugar,
los que están poniendo las manos en el arado, los obreros, los hermanos, las hermanas, cada uno, hermanos, tenemos que proponernos como consignas que cada día, hermanos, no puede pasar un día sin exaltar el nombre del Señor. Levantarnos de madrugada, de orar al Señor y buscar su nombre. Y esto, ¿sabe por qué? El salmista lo dice claro. Por eso tomé este salmo para ver esto que él dice, la preocupación de él. Fíjese que el salmista David está escribiendo este salmo en tiempos de la ley todavía, ¿no? Cuando estaba bajo la ley, ¿no? Y la preocupación de su nación. ¿Cuántos están preocupados por sus naciones? Por España, por Honduras, por Colombia en este tiempo que están pasando mal, por Argentina, Chile, Brasil. Bolivia, Brasil, que están enfermedades, revueltas, gente que migra de un lado para el otro, la pobreza, ¿no? Estamos viviendo tiempos donde el Señor con señales nos está anunciando su venida. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. No queda mucho tiempo, hermanos. No hagamos tesoros en donde no tenemos que hacer tesoros. Hagamos tesoros en el cielo. Y eso es predicando el Evangelio del Señor, porque tenemos una responsabilidad. El salmista dice, de generación en generación celebrarán tus obras. ¿Sabe por qué va a ocurrir esto? Está diciendo el salmista, porque hay gente que va a predicar el Evangelio. Amén. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los niños, mamás, papás, hay maestras de escuela bíblica. Hay maestros de escuela bíblica para enseñarle a sus hijos, para guiarles, para que participen, para que se involucren en las actividades. Lo que ha costado que este año se involucren los papás con los niños. Y tenemos que tomar la responsabilidad porque son la generación que viene. Es la generación que va a sufrir, hermanos, más de lo que nosotros estamos sufriendo. Porque el enemigo está cada vez peor, está muy activo. Usted ya sabe lo que está pasando en el mundo, la mortandad de gente, la eutanasia, el aborto, el LGTBI, ¿no? Esta ideología de género, de cambiar para reducir la población mundial. Los ricos hacen eso, ¿no? No pueden frenar lo que Dios se ha propuesto. El Señor dijo llenar la tierra y sojuzgarla. El hombre quiere eliminarla, ¿no? Hacer lo contrario a Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales estamos experimentando cosas y la generación que viene necesita recibir el Evangelio con el amor ágape, con ese amor de gracia, con esa vida de adoración, con esa vida de entrega. Tenemos que predicar el Evangelio. Lo que ahora vivimos, hermanos, debemos de nosotros preocuparnos por los que van a venir. Porque ya están sufriendo los adolescentes. Están sufriendo, hermanos. No lo vemos. Quizás los papás que tienen adolescentes en las escuelas estén viviendo situaciones, pero hay muchas cosas terribles que están pasando y por eso esta generación, ¿no? Tenemos una obligación frente a la gracia de Dios. Hay una obligación. Siempre venimos a pedir que el Señor responda a favores, pero hay obligación también. Y la obligación es predicar, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. Así que nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que vivir justamente de alguna manera ocupados, ¿no? Pensando en las generaciones, no ser egoístas para nosotros nada más, sin pensar en nuestros niños, en los niños que necesitan, en los jóvenes y adolescentes, por los cuales tenemos que orar mucho para que este año o el año que viene se comience a mover esta actividad también dentro de la iglesia. Y que Dios obre de una manera especial. Y finalmente, hermanos, Jehová sostiene a todos los que caen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces he experimentado esto. Dios sostiene a los que se agarran de Él. Cuando somos independientes, cuando nosotros hacemos la nuestra, cuando nosotros somos autosuficientes y vamos por la vida como, bueno, yo me autoalimento, yo me autopredico, yo me autooro, yo todo, yo. Cuidado con caer en el egocentrismo, ¿no? O en la autosuficiencia. Dependemos, somos parte de un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cuerpo es la iglesia. La iglesia, dice el Señor, dejó instaurado que si hay alguno con necesidad, tráiganlo.
para orar por ellos, dice la palabra. Si alguno está enfermo, vamos a orar. Si alguno necesita, vamos a ungirle. Pero acuda a la fuente correcta. No se quede ahí aislado o aislada. El diablo lo que quiere es eso. Pero nosotros no podemos permitir esto en este tiempo. Es donde necesitamos. Mire, el evangelio está siendo trabado porque hay muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones. Y van a haber muchas más todavía. Así que en este tiempo, hermanos, comprender que Dios sostiene al que se agarra de Él. Y cuando estamos juntos, clamando en la presencia de Dios, la mano de Dios se mueve de una forma especial, ¿no? Y cuando también dice ahí el salmista, el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos justos hay aquí? Yo sé que Dios está trabajando sobre muchas situaciones, ¿no? Cuando hay necesidad, cuando hay prueba, cuando hay lucha, es que Dios nos está llamando a doblar rodillas, a congregarnos, a participar, a involucrarnos, a trabajar en predicar el Evangelio. Así que, ¿cómo ponemos en marcha la predicación del Evangelio? Hermanos, con ese amor de Dios, obedecer, ¿no? Ser obedientes, amar con obediencia, no con obligación. No puedo obligar a alguien que ame a alguien, ¿no? Pero si yo amo al Señor, tengo que saber que el Señor me ordena. Un mandamiento nuevo os doy: amaos los unos a los otros, ¿no? Y seamos verdaderos adoradores. Pase lo que pase, tormenta que vivamos, la mano de Dios siempre nos sostendrá. ¿Amén? Pongámonos de pie, vamos a orar en esta mañana, pedirle a Él que bendiga este tiempo y nos ayude en el nombre de Jesús.